Ok, te doy el paso, por favor, Fernandita. Muy buenas tardes. Ya, claro que sí, Lick. Bueno, primeramente, muy buenas tardes, chicos, compañeros. Agradecer mucho la presencia de Marcos Loaiza por esta charla que nos va a dar al taller de TV de la carrera de Comunicación Social de la UMSA. Y pues, bueno, Marcos Loaiza es un director y guionista de cine boliviano. Es considerado como un destacado cineasta latinoamericano por varios críticos y publicaciones y sus películas han sido consideradas entre las mejores producciones. Marcos Loaiza estudió cine en la Escuela Internacional de Cine y Vida de San Antonio de los Baños, Cuba. En 1995 estrenó Cuestión de Fe, largometraje con el que tuvo varios reconocimientos internacionales. Averno, El corazón de Jesús entre muchas, y hoy nos hablará de la producción de cine. Esto para orientarnos en la producción de nuestras series. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes, chicos. Voy a hacer algunas cuantas puntualizaciones, ¿no? Eh, en general, en el mundo, solo dos países tienen políticas que no tienen subvención a su cine, ¿no? Esos países son la India y Estados Unidos. Pero si bien no tienen políticas de subsidio a su cine, tienen políticas muy fuertes de proteccionismo, ¿no? Es decir, que es muy difícil que una película francesa pueda estrenarse en Estados Unidos o una película americana pueda estrenarse en la India, porque hay un montón de trabas, hay un montón de cosas que cambian, ¿no es cierto? El resto de los países, y son los países, además la India y Estados Unidos, que mayor cantidad de películas, mayor índice de producción tienen en cine, ¿no? El resto de los países en general tienen políticas de subvención, es decir, los estados o los municipios o las gobernaciones crean premios, crean maneras para que cada sociedad pueda tener su propio cine, como también crean fondos para literatura, para pintura, en el sentido de que el Estado debería hacerse cargo de la producción del patrimonio de una sociedad, en el entendido que una sociedad que no tiene una cultura propia, lo más probable es que esté destinada a desaparecer, ¿no? En general, esas son las condiciones que hay en el mundo. Bolivia no tenía una ley de cine y tenía muy poca producción cinematográfica hasta 1992 que se hizo la ley de cine y empezaron a aparecer películas y hubo un pequeño boom en el 95 donde está justamente Cuestión de Fe, pero la ley decía que era un crédito bancario al 8%, imagínense, era carísimo. Entonces, a partir del año 2000, que coincidió con la piratería y con la desaparición de muchas salas en Bolivia, toda la gente que estaba trabajando fracasó, quebró y le debía plata al Estado. El fondo, de alguna manera, se perdió, además de que estuvo mal manejado, ¿no es cierto? Porque ese fondo, que fue fondo cinematográfico, empezó a usarse para los viajes de los funcionarios de en ese entonces con la cine. Después, hace 2 años, un año más, bueno, 2 años va a ser que se hizo una nueva ley de cine después de mucha lucha de todos los sectores, los cineastas, pero esa ley de cine hasta ahora no está implementada. O sea, la reglamentación no está aprobada y lo que es más importante, no hay el dinero, el Estado, ¿no? Todavía no suelta el dinero para que pueda funcionar aquello. Es por eso que nosotros tenemos una condición mucho menor respecto a otros países tan cercanos como Paraguay, Perú ¿no? o Brasil, ¿no? Y hay países como España, Francia, México, Argentina, que tienen una política fuerte, o sea, que tienen muchos fondos porque hay un impuesto directo que sacan de las emisiones televisivas, de las emisiones de cable y de cada entrada de pantalla, lo que permite, por ejemplo, que Argentina tenga más o menos 200 películas, 90 largometrajes de ficción y unos 90 largometrajes de documentales, ¿no? Que se hacen, y además también tienen dinero para promocionar lo que llaman los unitarios, es decir, películas para televisión o series para televisión, no miniseries, sino capítulos sueltos, ¿no es cierto? Esas son más o menos las condiciones en general del mundo, ¿no es cierto? Por eso que es tan difícil hacer cine en Bolivia, y a eso hay que sumarle la cantidad del mercado, la calidad y la cantidad del mercado. Bolivia tiene
3 o 2 millones van al cine. Tienen la índice. El año pasado se estimaba de que había 5 millones de personas que iban al cine al año en Bolivia, ¿no? Que eso es un buen dinero, pero a eso hay que sumarle que la gente en general cuando va al cine prefiere ver una película de Avengers o una película grande americana a ver una película latinoamericana, europea o boliviana, ¿no? Entonces, las cifras ¿no? A ver, no hicimos más o menos 30,000, que nos fue bien en público, ¿no es cierto? No nos podemos fijar, pero si ustedes calculan que puede quedar $1 a $2 de la entrada que sea para la productora de la película, nosotros tenemos una recaudación entre 30,000 y 60,000 dólares que podríamos tener. Digamos que hagamos un éxito, podríamos llegar a 80,000 dólares como recuperación de taquilla. Pero una película mínimamente actualmente debe estar por encima de los 150,000 dólares. Una película que tenga los estándares de producción internacional, ¿no? Entonces, esas son las condiciones, ¿no? Y además, los estándares han variado, porque hace muchos años se hacía la película en 35 milímetros, que es un negativo que supuestamente dura 99 años, ¿no? Que tiene una calidad, para que ustedes tengan una idea, de 3.2K, ¿no? Pero es un soporte duradero, ¿no? Entonces, actualmente ha cambiado, ahí todas las películas se hacen de manera digital, y de manera digital hay una cantidad de posibilidades para hacer. Antes había solamente 35 milímetros, la mitad era 16 milímetros y 8, super 8. Actualmente se puede hacer videos de unas 30, 40, 50 formas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la película se va a comprar, ¿no es cierto? Las plataformas te piden lo que se llama los deliveries, una cantidad de condiciones técnicas, ¿no? Entonces te piden que el video esté en 4K, en 2K, ¿no? Y te piden, o sea, son por lo menos como unos 18 estándares que te piden para poder vender, ¿no? Yo creo que actualmente en Bolivia no estamos del todo en condiciones de poder presentar esas condiciones técnicas, ¿no? Porque además implica que tiene que tener un sonido ya doblado en idiomas importantes como inglés, francés o japonés, por ejemplo, ¿no? Por lo menos 3 idiomas, inglés, francés, alemán o inglés, francés, depende un poco del mercado, ¿no? Pero te piden mínimamente eso, ¿no? Entonces nosotros ahorita creo que no hay ninguna película que en Bolivia se ha doblado, ¿no? Pues El Corazón de Jesús es una película boliviana que yo la hice, se dobló en alemán, en Alemania, ¿no? Pero aquí no tenemos esa capacidad, entonces las condiciones varían, son difíciles. Eso es en la producción de cine. Ahora, en general había un fenómeno muy fuerte en televisión que ha aparecido, ustedes conocen más que yo, los streamings, ¿no? El negocio fundamentalmente del streaming es la cantidad de dinero que maneja, ¿no? O sea, más allá de todo aquello, eh, cuando Hollywood o cualquier productora en el mundo hace una película, tiene que financiarla, ¿no? Generalmente se recurre al estudio y el estudio recurre a los bancos, ¿no? O en Europa el estudio recurre a los fondos de fomento de sus propios países, a veces se juntan 6, 7 países y consiguen el dinero. Ese proceso tarda 2 años, 3 años, depende, ¿no es cierto? La última película de Lucrecia Martel está como 6 años buscando. Nosotros con Averno hemos estado 5 años. O sea, ¿no? Son procesos muy lentos. Que es decir, ¿qué pasa con las streaming? Sobre todo el fenómeno Netflix y HBO, que tienen suscriptores personales. Entonces, de repente, tienen mucho más dinero, ¿no? En su cuenta, tienen dinero, entonces tienen que gastar ese dinero. Eso les da una ventaja a todas las demás productoras cinematográficas, porque ellos dicen, lo que han hecho muchas veces con algunas series argentinas, gastan 10 millones, 5 millones de dólares que no les afecta en nada a su cartera, ¿no es cierto? Y si sale bien, perfecto, y sale mal, no hay ningún problema, ¿no? Un ejemplo claro de aquello es una serie que se llamaba Narcos, ¿no? Narcos es una película que se hizo en un país pequeño, que tiene un mercado más o menos pequeño en la televisión, pero que el tema era interesante porque iba a tocar el tema del narcotraficante, ¿no?
Pablo Escobar y su relación con los políticos, con la política, ¿no? Entonces fue un éxito brillante, ¿no es cierto? Esa película fue tan éxito que se empezó a ver en todos los países de América Latina y se empezó a ver en Estados Unidos, ¿no? Una película que tenía poco, una serie que tenía poco presupuesto y se hicieron, creo que 6 temporadas, 7 temporadas, y primero se hicieron, no más, se hicieron las 3 de Pablo Escobar, después se hicieron las 2 o 3 del Cartel de Cali, después se hicieron 2 o 3 del Cartel de México. Y después de eso hicieron bajo porque la productora, los que idearon eso no eran colombianos, eran brasileños, ¿no? Con ese esquema idearon una serie que se llamaba O Mecanismo, que muestra las relaciones entre Lula y los gobernantes del socialismo del siglo XXI con las coimas de Odebrecht, ¿no es cierto? Y otras coimas, ¿no es cierto? Y es una serie que duró dos temporadas, ¿no? Es un ejemplo exitoso. Argentina tiene muchísimos proyectos que fracasaron, ¿no? HBO hicieron varios, ¿no es cierto? Hasta ahora Argentina no ha dado una serie que pueda dar, ¿no? En España sucede diferente porque en España está no sé si es Antena 3 o, ¿no? Creo que es hay un canal televisivo privado que hace miniseries y empezó a hacer miniseries y empezó a vender sus miniseries, ¿no? Entonces, claro, ya están hechas las miniseries, Netflix es más barato porque la compra hecha y le pone su sello. Y el ejemplo más importante que tuvieron fueron La Casa de Papel, ¿no? Tuvieron otra serie de Netflix que se llama Fariña, que es harina, ¿no? Que cuenta la historia del narcotráfico. Es más o menos siguiendo el esquema de Narcos, hicieron Narcos, pero en Galicia, ¿no? Y fue, según la crítica y según los premios, la mejor miniserie en términos técnicos hecha en España y trascendió. En general, ese es entonces Netflix, para aprobar un proyecto es casi de manera inmediata, ¿no? Pero lo que necesita es tener acceso directo a la persona que aprueba eso, ¿no es cierto? Y en general los criterios son sobre todo de mercado, es decir, donde más plata está invirtiendo Netflix es en los países que tienen más habitantes, es decir, Brasil, México, ¿no? Son los que tienen más, ¿no? En España, porque tienen, en cambio, países como Paraguay, Bolivia, Uruguay, ¿no? Incluso Perú, ¿no es cierto? No hay mucho porque el dinero que tienen no lo van a ni siquiera recuperar en su propio país, ¿no? Entonces, ahí son las cosas más difíciles. Yo conozco mucha gente que tiene la ilusión de ir a vender a Netflix, pero por todos los elementos es mucho más complicado. Después está la otra cosa que es la producción cinematográfica, para llamar de una manera, en la televisión boliviana, ¿no? Yo todavía tengo la tesis porque ahorita hay un empate técnico, más o menos, y o sea, todos los canales más o menos son igual. En general, Unitel creo que tiene tiene un top, después está Red 1, pero sobre todo están ahí arriba por las franquicias que han hecho, ¿no? Es decir, Calle 7, no, este tipo de programas que son los que suben el rating, porque los demás cambian telenovelas. Algún año ATV tiene una buena telenovela colombiana, el próximo año tiene Red 1 la colombiana, el otro tiene una telenovela peruana, las películas son más o menos igual, ¿no? Y los noticieros varían según la línea editorial que tienen, pero en general no hay no es lo mismo que sucede, por ejemplo, en Argentina, donde Telefe tiene una cierta hegemonía, ¿no? Televisa tiene una cierta hegemonía en México, o Globo diga en Brasil, ¿no? Entonces, esas hegemonías hace años que de repente en su momento era el canal que más visto en Bolivia y ahora está en el puesto 6, 7, digamos, ¿no? Red 1 creo que estaba a punto de salir y ahora está en el segundo lugar, entonces eso varía mucho. Y la teoría es, o sea, la tesis es de que el primer canal que logre tener propia, como ha sido históricamente lo que ha hecho la Globo, lo que Telefe, lo que Caracol Radio, el Caracol, que es diferente en Colombia, porque en Colombia los canales tienen que comprar a productoras, ¿no? Entonces, el que consiga ser primero en ficción es el canal que va a
hegemonizar. Hegemonía, la única manera de poder competir, rascar un poco esa economía es también con Teca Televisión, que empezó a hacer telenovelas, ficciones un poco más atrevidas para quitar algo de mercado a Televisa, ¿no? En Bolivia, los referentes que hay es ATV. Yo trabajé ahí en ese proyecto 92. Garafulig, que es el papá del director de Página 7, se dio cuenta de eso porque en Venezuela se dio un problema similar y va a hacer series. Una telenovela que yo dirigí la serie, los libretos eran de Lorenzo Carri, que era un periodista argentino, y se hizo otra que tuvo mucho menos éxito, que se llamaba La Oficina, ¿no? Esto funcionó bien, estaba funcionando bien, y ATV estaba a punto de consagrarse como la televisora más importante de Bolivia, pero en medio Garafulig se asoció, se vendió participaciones con Televisa, ¿no? Porque ese era otro fenómeno internacional, que los canales empezaban a comprarse canales en todas partes, ¿cierto? Y Televisa vino aquí, y Televisa, su negocio es hacer telenovelas. Tiene una universidad de actores para actores de telenovelas, es una fábrica de telenovelas, ¿no es cierto? Hacen telenovelas igual que O Globo, hacen más o menos 7 telenovelas, se proyectan en sus cines, en sus pantallas, 7 telenovelas al día, ¿no? Hace 20 años, 30 años, es una fábrica que es continua, ¿no? Y algunas se hacen en otros países, sobre todo Colombia un poco, pero Televisa es un monopolio férreo. Entonces, cuando llega a Bolivia, lo que hizo es anular ese proyecto, ¿no? Porque además eran las telenovelas de Radio Pasión, era de un presupuesto 5 veces más barato o 10 veces más barato que una telenovela mala mexicana, ¿no? Entonces, a partir de ahí murió ese efecto. Hace pocos años, RTP, yo hablé con el compadre Paco, tenía esa intención de hacer, ¿cierto? Porque ellos sabían que para poder entrar al mercado había que conseguir la ficción. Incluso trabajé en los guiones de una serie que se llamaba El Show Portales, ¿no? Se hicieron varios intentos, ¿no? Santa Cruz, que siempre, y creo que Santa Cruz hace años que se está llevando la producción, hizo más. Había una productora que se llamaba, no me acuerdo, una cruceña, que hacían miniseries, ¿no es cierto? Las calles, las 7 calles, varias miniseries hicieron de una calidad bastante baja, pero que tenían audiencia, ¿no es cierto? Lograron hacer como 7 o 10 miniseries, que es mucho para Bolivia, ¿no? Y actualmente tampoco hay un mercado, ¿no? O sea, el ejemplo, claro, últimamente se han hecho 2 series más o menos importantes, una que se llamaba El Rey, que la dirigió Pablo Agassi, ¿no? Y la otra que se llamaba La Carga, creo que una de Gori Patiño, La Entrega, ¿no? Ambas miniseries se hicieron con mucho mejor presupuesto, ¿cierto? Y lo que sucedió es que se acabaron las series, no están malas series, pero si uno las ve en la televisión, no han conseguido la publicidad. Es decir, que el mercado en general, ¿cierto? Los bancos, las telefónicas, etcétera, prefiere poner su plata a Calle 7 o a Bailando por un Sueño de Tinelli, ¿no? O al noticiero, a poner algo que pueda potenciar la cultura nacional. Entonces, si uno ve, no han podido vender aquí. O sea, cuando digo vender, no es que se haya emitido, sino de que la gente ponga publicidad, lo que permitiría meter dinero. Y la otra cosa es también que como la televisión no hay un monopolio de mercado y no se maneja de manera seria. Es decir, yo soy un cliente de un banco y quiero saber cuál es el noticiero más visto en Bolivia, no se sabe. No hay manera de saber, ¿no es cierto? Hace 14 años que empezó a deshacerse todos los ratings, entonces ahorita no se sabe cuál es. Entonces, yo por algunos contactos sé que ATV ahí se ha ido en picada. Sé que no, y no se han permitido esa medición. Entonces, por lo tanto, no se sabe, ¿no? Entonces, por eso esos fenómenos que de repente canales como Aviala tenían muchísima más publicidad que Red 1, mucho más dinero les entraba, creo que no era por la cantidad de espectadores, sino simplemente era por el uso político que se podía dar a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso hace mucho daño porque uno no puede demostrarle al cliente que la gente sí está dispuesta a ver telenovelas.
las agencias de publicidad imaginan que el telespectador boliviano es un imbécil y que se contenta con dos reggaetones y programas de franquicias, ¿no es cierto? Las franquicias son programas que se han hecho, funcionan. El ejemplo emblemático es el Gran Hermano, ¿no? Creo que en Bolivia no se ha dado porque necesitas un canal que esté transmitiendo 24 horas. Y aquí en Bolivia es muy difícil tener una licencia, ¿no? Asbora, que es la Asociación de Radios, se han juntado para que no les quiten la licencia, porque aquí es parte de, de muchos negocios que se hacen en Bolivia, es vender y comprar licencias, ¿no? En general, ese es el panorama que hay, ¿no es cierto? Por eso es muy difícil y yo soy bastante pesimista. Eh, yo calculo que actualmente una serie debe estar costando 200, 300 mil dólares el capítulo. Depende cómo te organices, ¿cierto? Aquí es muy barato producir, pero igual los montos son altos, ¿no? Se puede hacer seguramente lo que hay también otro género que está haciendo, que son series de franquicia, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay películas que han hecho así, una película italiana, que son, no sé si 3, 4 matrimonios se juntan a cenar, ¿no? Se juntan a cenar y dicen, vamos a hacer, para que nadie nos joda, cualquier llamada o mensaje que entra a la gente, lo vemos todos, ¿no? Entonces, una cena donde y se han hecho versiones en España, en Argentina, en México, ¿no? Entonces, están apareciendo la ficción televisiva como franquicias, ¿no? Hay una serie que se llamaba en Argentina con Francella, que era Matrimonio con Hijos, algo así, que era un éxito de taquilla, que era una franquicia de otro programa. Entonces, eso hace que sea mucho más difícil, de repente es más fácil, nueva. O sea, la televisión brasilera, la de Globo, hace muchísimos años, en los 60, decidió entrar a hacer telenovelas y lo que hizo fue, se compró los derechos de Simplemente María, que era una serie, una telenovela típica, la hija de la empleada se enamora del hijo del patrón, se compraron los derechos y lo que hicieron es traducir más o menos, capítulo por capítulo, los 150 capítulos. Y a partir de ahí creció uno de los más grandes imperios de telenovelas que hay en el mundo, ¿no? En general, yo creo que ese es un panorama, un pantallazo global de la producción, ¿cierto? Eh, la televisión, si debo decir, en general, la producción de ficción en televisión se puede dividir en dos. Una que le llaman telefilm, ¿no? Es decir, que se filma una ficción tal cual se filmaría una película, ¿no? Es decir, se usa cámaras totalmente desconectadas, generalmente una sola cámara y el director de fotografía maneja, con el camarógrafo manejan esa cámara y el director está pendiente de ese monitor. Y la otra manera que se llama, que es la manera que se llama con camión de transmisión, ¿no? Que es como un partido de fútbol. Es decir, generalmente se ponen 3 a 5 cámaras y todas tienen su control remoto y el director está viendo cinco cámaras a la vez y va haciendo va pinchando como un partido de fútbol exactamente igual previamente. Después de que se ha hecho eso, entonces ya se hace una edición de detalle. O sea que eso abarata muchísimo más los costos. Las telenovelas se hacen de esa manera, o algunas series de Televisa. Televisa casi prácticamente hace todo eso, ¿cierto? Chespirito, todo eso hacía con 3 cámaras, se va pinchando y se abarata muchísimo más los costos, ¿no? Entonces, en televisión las series se hacen de esas dos maneras, ¿cierto? Friends, por ejemplo, se hacía con 3 cámaras, pero en vivo, con otras características, ¿cierto? En cambio, otras se hacen con una cámara, ¿no? Nosotros podríamos hacer tal vez algunas series a tres cámaras, pero eh, necesitas el visto bueno, una voluntad empresaria para poder hacer aquello. Ese es mi punto de vista, una pantalla en general. Yo creo que con eso tenemos suficiente como para que puedan abrir las preguntas. Sí, muchas gracias por la explicación. Chicos, por favor, si alguien tuviera alguna pregunta. Bueno, tenemos a Gabo. Gabo, adelante, por favor. Eh,
Bueno, buenas tardes. Para empezar, me encanta cómo lo está relatando muchas cositas. Más que todo una pregunta a nivel director. Eh, acerca más que todo de bueno, muy conocida acá en La Paz, a nivel Bolivia, como ser ¿Quién mató a la llamita blanca? Y justamente a lo que usted estaba diciendo de cómo se puede filmar a nivel real, a nivel televisión o a nivel cine. ¿Usted cree que tal vez la llamita esté a nivel real? O sea, Perdón, teniendo en repite la cuenta pregunta, muchas se me ha cosas. cortado ese pedacito, no entendí. Perdón, me refiero a la producción de ¿Quién mató a la llamita blanca? ¿Usted cree de que se hubiera filmado más que todo esta película a un nivel de serie? Pasa que hay, bueno, de repente nos hemos olvidado tomar un elemento muy importante dentro de la televisión, que es la bicicleta de los Huanca, ¿no? Que se ha hecho una comedia, ¿no es cierto? Que básicamente el punto de partida, que era muy bueno, todas las películas anteriormente mostraban el mundo campesino, un mundo unido, un mundo casi idealizado, ¿no es cierto? Donde no había ladrones, no había, todos eran explotados y buenos. Y lo que hace la llamita blanca muestra un mundo que es igual que el urbano, donde hay buenos y malos y donde se pelean entre las familias, ¿no? Como sucede en cualquier parte del mundo. O sea, hay riñas, ¿no? Y eso tuvo un impacto muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Porque además había una comedia que se caricaturizaba tanto la visión que se tenía del campo como los campesinos igual, ¿no es cierto? Entonces tuvo muchísimo éxito